Damos inicio a nuestra sesión número 10 de Vivir para Contarlo. Vamos a continuar aprendiendo de los grandes. Ya vimos toda la teoría y llegamos hasta el posmodernismo. Dejé pendientes algunas cosas que surgen en esta época, como fue la teoría de la doble historia de Piglia y la teoría del iceberg de Hemingway. Es bueno que sepamos en qué consisten para que también sepamos manejar estas herramientas que nos están dando estos escritores. Leamos de palabras del propio Piglia en su publicación Tesis para el cuento, la teoría de la doble historia. Él inicia así. En uno de sus cuadernos de notas, Chekhov dejó registrada esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. ¿Por qué? Mire la lógica, dice. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa excisión es clave para definir el carácter doble de la forma de cuento. O sea que su primera tesis es: un cuento siempre cuenta dos historias. Luego dice, número 2, el cuento clásico, Poe, Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 entre los intersticios de la historia. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. En efecto de sorpresa, el efecto de sorpresa se produce cuando al final de la historia secreta aparece en la superficie. A ver, como para no hacer esto tan condensado, digamos, vayamos mirando con ejemplos y vamos viendo esta doble historia, por ejemplo, en los cuentos clásicos que él nos está diciendo, que se aparecen de manera diferente y que trae también el efecto sorpresa que era lo que hacía Poe y lo que hacía Quiroga. El mismo crítico argentino Ricardo Piglia nos dice, por ejemplo, en un cuento que les recomiendo mucho leer, es un cuento de terror con una atmósfera misteriosa, además un cuento cruel y un cuento que lo deja a uno sin alientos. Es el de la gallina degollada. Él, con relación a la gallina degollada, dice lo siguiente. La gallina degollada cuenta, como la mayoría de los cuentos clásicos, dos historias. La genealogía de hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferrax y el asesinato de la quinta hija sana del matrimonio. Piglia destaca que el efecto y la sorpresa final se construyen produciendo una conexión inesperada entre las dos anécdotas. La sorpresa horrorosa del final responde a un proceso de condensación de dos historias en una. Según el crítico argentino, esta fórmula de Quiroga se encuentra también en escritores como Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. Ahora que recuerdo el cuento que se me había olvidado, el de la noche, que es una noche tétrica también en París, es de Guy de Maupassant, que también se lo recomiendo ver para que también lean la doble historia y la otra edad que se da en ese cuento tenebroso también. Entonces, miremos pues cómo él nos va metiendo y nos va contando todas estas, haciendo el análisis en estos cuentos clásicos, donde llega al final
efectivamente el final sorpresa, pero se produce, según él, al final de la historia secreta. Es el final sorpresa depende de la historia secreta que aparece en ese momento. En el cuento de la gallina degollada, pues se están mostrando efectivamente, como él dice, las dos historias. Esa historia primero de ese problema matrimonial donde ambos se culpan de por qué los hijos que aparentemente nacen normales luego les da una enfermedad que los deja bobos y los tratan de idiotas y los tratan de una manera casi bestial. Entonces, esa recriminación permanente también se descubre al final realmente de quién es la culpa y esa culpa, no les voy a dañar el cuento, está insinuada, no está poco explícita, ¿sí? Y también se revela al final del cuento cuando matan a la única hija que no era enferma. Es un cuento tenaz. Entonces, para tratar de comprender la teoría de Leiber de Hemingway, vamos a leer uno de sus cuentos. Colinas como elefantes blancos. Del otro lado del valle del Ebro, las colinas eran largas y blancas. De este lado no había sombra ni árboles, y la estación se alzaba al rayo del sol entre dos líneas de rieles. Junto a la pared de la estación caía la sombra tibia del edificio y una cortina de cuentas de bambú colgaba en el vano de la puerta del bar para que no entraran las moscas. El norteamericano y la muchacha que iba con él tomaron asiento en una mesa a la sombra, fuera del edificio. Hacía mucho calor y el expreso de Barcelona llegaría en 40 minutos. Se detenía 2 minutos en este entronque y luego seguía hacia Madrid. ¿Qué tomamos?, preguntó la muchacha. Se había quitado el sombrero y lo había puesto sobre la mesa. Hace calor, dijo el hombre. Tomemos cerveza. 2 cervezas, dijo el hombre hacia la cortina. ¿Grandes?, preguntó una mujer desde el umbral. Sí, 2 grandes. La mujer trajo 2 tarros de cerveza y 2 portavasos de fieltro. Puso en la mesa los portavasos y los tarros y miró al hombre y a la muchacha. La muchacha miraba la hilera de colinas. Eran blancas bajo el sol y el campo estaba pardo y seco. Parecen elefantes blancos, dijo. Nunca he visto uno. El hombre bebió su cerveza. No, claro que no. Nada de claro, dijo el hombre. ¿Quién podría haberlo visto? La muchacha miró la cortina de cuentas. Tiene algo pintado, dijo. ¿Qué dice? Anís del toro, es una bebida. ¿Podríamos probarla? Oiga, llamó el hombre a través de la cortina. La mujer salió del bar. 4 reales. Queremos 2 de anís del toro. ¿Con agua? ¿Lo quieres con agua? No sé, dijo la muchacha. ¿Sabe bien con agua? No sabe mal. ¿Los quieren con agua?, preguntó la mujer. Sí, con agua. Sabe a grosús, dijo la muchacha y dejó el vaso. Así pasa con todo. Sí, dijo la muchacha, todo sabe a grosús, especialmente las cosas que uno ha esperado tanto tiempo como el ajenjo. Oh, basta ya. Tú empezaste, dijo la muchacha. Yo me divertía, pasaba un buen rato. Bien, trataremos de pasar un buen rato. De acuerdo. Yo trataba. Dije que las montañas parecían elefantes blancos. ¿No fue ocurrente? Fue ocurrente. Quise probar esta bebida. Eso es todo lo que hacemos, ¿no? Mirar cosas y probar bebidas. Supongo. La muchacha contempló las colinas. Son preciosas colinas, dijo. En realidad no parecen elefantes blancos. Solo me refería al color de su piel entre los árboles. ¿Tomamos otro trago? De acuerdo. El viento cálido empujaba contra la mesa de la cortina de cuentas. La cerveza está buena y fresca, dijo el hombre. Es preciosa, dijo la muchacha.
En realidad se trata de una operación muy sencilla allí, dijo el hombre. En realidad no es una operación. La muchacha miró el piso donde descansaban las patas de la mesa. Yo sé que no te va a afectar, Chi. En realidad no es nada. Solo es para que entre el aire. La muchacha no dijo nada. Yo iré contigo y estaré contigo todo el tiempo. Solo dejan que entre el aire y luego todo es perfectamente natural. ¿Y qué haremos después? Estaremos bien después, igual que como estábamos. Miren esta conversación que sigue. ¿Y qué te hace pensarlo? Eso es lo único que nos molesta, es lo único que nos hace infelices. La muchacha miró la cortina de cuentas, extendió la mano y tomó dos de las hartas. ¿Y piensas que estaremos bien y seremos felices? Lo sé. No debes tener miedo. Conozco mucha gente que lo ha hecho. Yo también, dijo la muchacha. Y después todos fueron tan felices. Bueno, dijo el hombre, si no quieres no estás obligada. Yo no te obligaría si no quisieras, pero sé que es perfectamente sencillo. ¿Y tú de veras quieres? Pienso que es lo mejor, pero no quiero que lo hagas si en realidad no quieres. ¿Y si lo hago? ¿Serás feliz y las cosas serán como eran y me querrás? Te quiero, tú sabes que te quiero. Sí, pero si lo hago, ¿volverá a parecerte bonito que yo diga que las cosas son como elefantes blancos? Me encantará, me encanta, pero en estos momentos, no puedo disfrutarlo. Ya sabes cómo me pongo cuando me preocupo. Sí, lo hago. ¿Nunca volverás a preocuparte? Si lo hago, ¿nunca volverás a preocuparte? No me preocupará que lo hagas, porque es perfectamente sencillo. Entonces lo haré, porque ya no me importo. ¿Qué quieres decir? Ya no me importo. Bueno, pues a mí sí me importas. Ah, sí, pero yo no me importo. Y lo haré y luego todo será magnífico. No quiero que lo hagas si te sientes así. La muchacha se puso de pie y caminó hacia el extremo de la estación. Allá, del otro lado, había campos de grano y árbol a lo largo de la ribera del Ebro. Muy lejos, más allá del río, había montañas. La sombra de una nube cruzaba el campo de grano y la muchacha vio el río entre los árboles. Y podríamos tener todo esto, dijo, y podríamos tener todo y cada día lo hacíamos más imposible. ¿Qué dijiste? Dije que podríamos tenerlo todo. Podemos tenerlo todo. No, no podemos. Podemos tener todo el mundo. No, no podemos. Podemos ir a donde quiera. No, no podemos. Ya no es lo mismo. Es nuestro. No, ya no. Y una vez que te lo quitan, nunca lo recobras. Pero no nos lo han quitado. Ya veremos tarde o temprano. Vuelve a la sombra, dijo él. No debes sentirte así. No me siento de ningún modo, dijo la muchacha. Nada más sé cosas. No quiero que hagas nada que no quieras hacer, ni que sea por mí, por mi bien, dijo ella. Ya sé. ¿Tomamos otra cerveza? Ni que no sea por mi bien, dijo ella. Ya sé. ¿Tomamos otra cerveza? Bueno, pero tienes que darte cuenta. Me doy cuenta, dijo la muchacha. ¿No podríamos callarnos un poco? Se sentaron a la mesa y la muchacha miró las colinas en el lado seco del valle y el hombre la miró a ella y miró la mesa. Tienes que darte cuenta, dijo, que no quiero que lo hagas si tú no quieres. Estoy perfectamente dispuesta a dar el largo paso si algo significa para ti. ¿No significa nada para ti? Hallaríamos manera. Claro que significa, pero no quiero a nadie más que a ti. No quiero que nadie se interponga y sé
que es perfectamente sencillo. Está bien que digas eso, pero en verdad lo sé. ¿Querrás hacer algo por mí? Yo haría cualquier cosa por ti. ¿Querrías, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, callarte la boca? Él no dijo nada y miró las maletas arrimadas en la pared de la estación. Tenía etiquetas de todos los hoteles donde habían pasado la noche. Pero no quiero que lo hagas, dijo. No me importa en absoluto. Voy a gritar, dijo la muchacha. La mujer salió de la cortina con 2 tarros de cerveza y los puso en los húmedos portavasos de fieltro. El tren llega en 5 minutos, dijo. ¿Qué dijo? Preguntó la muchacha. Que el tren llega en 5 minutos. La muchacha dirigió a la mujer una vívida sonrisa de agradecimiento. Iré llevando las maletas al otro lado de la estación, dijo el hombre. Ella le sonrió. De acuerdo, ven luego y que terminemos la cerveza. Él recogió las dos pesadas maletas y las llevó rodeando la estación hasta las otras vías. Miró a la distancia, pero no vio el tren. De regreso cruzó por el bar, donde la gente en espera del tren se hallaba bebiendo. Tomó un anís en la barra y miró a la gente. Todos esperaban razonablemente el tren. Salió atravesando la cortina de cuentas. La muchacha estaba sentada y le sonrió. ¿Te sientes mejor? Preguntó él. Me siento bien, dijo ella. No me pasa nada. Me siento muy bien. Entonces, miren ustedes una conversación en que aparentemente no nos está diciendo nada, sino que uno infiere de las cosas cuando ella, por ejemplo, nos dice, no quiero que lo hagamos si no lo quieres hacer. Y sería realmente sencillo y no hay ninguna operación. Entonces, estamos viendo que él trata de convencerla de algo y uno puede inferir que lo que está pasando en la historia es que la chica no ha tomado la decisión de si abortar o no abortar. Entonces, ese sería el tema del iceberg, es mostrar decir tan poco, pero dejar tanto en el lector para que el lector lo interprete así como estamos haciendo nosotros. Él no nos ha dicho en ningún momento qué es lo que quieren hacer, pero uno empieza a inferirlo de lo que está contando y no nos ha contado nada. Es un diálogo tonto entre dos chicos que van en un tren, ¿sí? Y uno lo infiere. Entonces, esa es la teoría de ley. Mostrar solo un poco y permitir que el lector infiera el resto, sugerir, mas no contarlo todo. Entonces, espero pues que nos hayamos entendido bien estas herramientas que nos han enseñado los grandes escritores, que los tengamos en cuenta porque en la actualidad pues es parte de lo que está sucediendo, de lo que trae la literatura. Todo va cambiando. Ya se insinúa que ya vuelve a ser también importante otra vez la anécdota. Vamos a ver, esto parece cíclico, a dónde llegamos otra vez, pero en principio así están escribiendo actualmente los escritores. Ahora yo quiero dejarles unos últimos conceptos claros y un concepto que nos haría falta como para cerrar este ciclo y esta sesión. Y es que ya vimos lo fantástico, ya vimos el cuento de ciencia ficción. Nos tocaría y nos faltaría un concepto para que todo quede y esto es, digamos, ya dentro de lo que viene con los escritores del Bond y que necesitamos conocerlos para empezar a entenderlos y vamos a tratar de leerlos y saber de cada uno qué es lo que los hace tan especiales y qué es lo que nosotros tendremos que tener en cuenta y aprenderles a los grandes. Aquí entonces el único concepto que nos faltaría entender sería el del realismo mágico,
que es diferente al cuento fantástico y diferente entonces a la ciencia ficción. Entonces, digamos que los tres se trata de asuntos sobrenaturales, pero ya vimos cómo, por ejemplo, en el cuento fantástico hay elementos sobrenaturales, mm, inexplicables, que no se ajustan a las leyes físicas, ¿sí? Iniciamos como un cuento realista, pero eso inexplicable no se ajusta a ninguna ley física. Vimos que en la ciencia ficción, pues que vemos como en la ciencia ficción el enfoque va dirigido a esos, al futurismo, vimos a todo, si vamos al pasado, con ucronías también, siempre dijimos, tendrá que haber algo de ciencia y tecnología que haga posible esas visiones que vamos a llevar en los cuentos, sea el futuro, sea viajes espaciales, sea inteligencia artificial, sea robótica, sea genética, sea cosas de astrología. Entonces siempre tendrá que haber ciencia ficción. Pero ¿qué pasa en el realismo mágico? Aunque también trata de cosas sobrenaturales, este que es un movimiento literario, lo que se caracteriza es la inclusión de elementos mágicos sobrenaturales, pero que los cuentan como si fuera realmente historias cotidianas y realistas. O sea, son como, todo lo que cuentan es como si fuera parte y fuera natural dentro del cuento. Aquí no hay esa expectativa y qué es lo que pasa, no hay ni la incertidumbre del lector. Aquí todo es natural. Aquí nos parece que todo es perfecto y se acepta tal cual con la naturalidad que nos están contando. Por ejemplo, cuando vimos en García Márquez la levitación de la chica, nadie se extraña, ¿no? Eso es normal, porque allá tienen sus cuentos y en toda esa fantasía es normal y la creen además. Yo creo que la creen, ¿sí? Entonces es parte de su cultura y es parte, entonces es un recuento de historias fantásticas, digamos, pero que son parte natural de su propia historia. Entonces, eso era lo único que yo quería aclararles para ya empezar a meternos en otros, con otros autores, ir mirando los que vinieron antes de él, del realismo mágico, los que vinieron antes del boom y como cuando comenzó pues a desprenderse todos estos movimientos y qué nos trajeron los escritores de cada uno y qué nos han dejado y qué es lo que sigue presente y a dónde podremos entonces llegar. Además de estos cuentos, de esa clasificación de cuentos que yo les presenté, también pues existen y sería genial que tocaran temas como cuentos históricos, ficcionados. Uno sabe la historia, pero no sabemos cómo pensaba Bolívar o cómo pensaba Manuelita Sáenz, ni sabemos chismes de ellos, pero los podemos inventar creando la época y la atmósfera y contando realidades de las pocas realidades que sabemos. O podemos hablar sobre épocas de violencia que ustedes tienen un sinnúmero de historias en sus cabezas. Somos los últimos historiadores. Entonces, qué chévere que podamos contar ya con toda esta cantidad de cosas que hemos aprendido generando todas estas atmósferas que ya vimos, así como al estilo Rulfo, ir mirando pues qué más podemos hacer y qué más podemos cambiar, qué podemos insinuar, ficcionar y hacer cuentos históricos también, que no necesariamente tienen que estar súper ajustados, pues porque a la realidad uno los puede ficcionar también. Podemos hacer cuentos de terror, cuentos de misterio, podemos hacer cuentos románticos, todo lo que ustedes quieran, de acuerdo a esas atmósferas que vimos, y a crear las atmósferas apropiadas para cada clase de cuento. Entonces ya hasta aquí, ya
tenemos que estar escribiendo. Vamos a seguir trayendo cuentos en la medida de lo que vamos leyendo. Esta semana, como les dije, vamos a hacer un cuento estilo Chekhov. Ya la semana pasada vimos uno estilo Edgar Allan Poe con final sorpresivo. En este vamos a hacer un final abierto y por el camino vamos viendo qué otras cosas vamos practicando para al final tener un buen compendio de nuestros propios cuentos. Los veo el viernes.